Bueno, pues quiero leerles la semblanza del expositor del día de hoy. Él es Paulo Correa y en la actualidad cursa un doctorado en Humanidades en la UAM Xochimilco en la línea Teoría y Análisis Cinematográfico con un proyecto sobre los límites del documental contemporáneo. En el 2013 terminó sus estudios de maestría en Antropología Social en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, con la tesis... ¿Cómo se llama, Paulo, tu tesis? Se llama Las orillas del documental. Las orillas del documental, de construcción fílmica, miopía cinematográfica y límites del documental contemporáneo. Eso es lo que vas a presentar hoy, pero tu tesis es Intoptli, in Petlacali, in Pillale, in Nelpilli. La de maestría, sí. Exacto, Es un nahuatlismo. contener y revelar el poder divino y los envoltorios sagrados en los códices del centro de México. Es licenciado en Comunicación Social por la UAM Xochimilco, donde se tituló con la tesis La comunión de la carne y de la plata, una aproximación hermenéutica a la fotografía de Joel Peter Wilking, premiada con el segundo lugar en el Concurso Nacional de Tesis de Comunicación del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, de la que se desprende un artículo en coautoría en el libro Sentidos Visuales del 2015. Está interesado en temas vinculados con las imágenes y su relación con los seres humanos. Comparte la producción audiovisual y el estudio de la teoría de la imagen. Ha participado como ponente en coloquios y congresos académicos y en eventos como Campus Party y TV Morfosis, y ha producido televisión, videos experimentales y cortos documentales. En 1999 ganó el tercer lugar en el certamen de video Los colores de mi patria, convocado por la Universidad de Pachuca con el cortometraje experimental Piel de Plata, y en el 2004 el segundo lugar al mejor documental en el Festival Alucin con el cortometraje documental La sonrisa más feliz. En el 2011 fue invitado a participar en el arranque del Laboratorio de Antropología Visual del Seminario Permanente de Antropología Visual en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM. Y en la actualidad es miembro de la Red Mexicana de Antropología Visual. Damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente de hoy y pues espero que ya se hayan resuelto las complicaciones técnicas. ¿Cómo ves, Paulo? Muchas gracias, Silvia y Sergio. Un gusto estar con ustedes en este tan interesante seminario. Lo he estado siguiendo y me parece que pues, todos los temas en torno al cine documental han sido muy relevantes y ponen pues, a discusión problemáticas serias y contemporáneas en torno a un medio tan importante como es el cine documental. Pues sí, yo les voy a hablar hoy de una partecita de lo que es mi proyecto actual de investigación del doctorado, que digamos que surgió porque yo me estaba preguntando, pues, ¿cuáles podrían ser los límites del documental? Y si el documental podría llegar a tener algún límite. Esto porque yo en la carrera de comunicación en la UAM había trabajado un asunto de hermenéutica sobre la fotografía. Y entonces siempre a mí me ha coqueteado la idea de saber hasta dónde la significación da cuenta, pues, en su totalidad o no, de lo que las imágenes dicen. Es un problema no nuevo, pero digamos que a mí eso me genera comezón. Entonces ahora en el doctorado, pues me hacía esa pregunta, ¿hasta dónde, digamos, la imagen está representando lo que se nos muestra y hasta dónde podría no? Y al ver, yo tengo afición por lo experimental. Entonces, pues al ver películas experimentales o documentales llamados así, documentales muy raros, yo decía, pues aquí algo está pasando.
¿Qué está pasando? ¿Cómo podemos acercarnos a ver qué pasa en esas películas que no respetan muchos de los códigos normales a los que estamos acostumbrados cuando vemos películas documentales? Entonces, bueno, a mí esas preguntas hicieron que yo me embarcara en esta cosa tan rara del proyecto del doctorado y pues, gracias a la asesoría de mi tutor, que andaba viendo a través de qué teoría o pensador lo estudiaba, pues me dijo: "Vete a Derrida", porque Derrida, Ujú. digamos, es de los primeros autores que está pensando esa dislocación de la que tú hablas y de la que hablan otros después, quizá ya posmodernos, autores posmodernos. Me decía: "Pero Derrida puede dar cuenta de eso". Entonces, bueno, este es un yo no pretendo hacer aquí una exposición muy teórica, porque, pues bueno, yo no soy filósofo, me he atrevido a entrarle, pues un poco por esta comezón y porque creo que puede ser un punto de mirada interesante para ver cómo se piensa el cine documental, pero a mí me interesa más que puedan tratar de ver lo que encuentro en las películas que estoy analizando y a ver qué les parece y si creen que un poco como se está planteando, digamos, la categorización o teorización de eso, pues puede dar cuenta de lo que pienso. Espero que se escuchen los fragmentos que traigo, porque si no, pues va a ser muy complicado. Voy a proyectar mi pantalla y me dicen si se ve y si se va a escuchar en un ratito. ¿Allí se ve mi pantalla? Sí, Ah, perfecto. Pues bueno, lo que yo voy a presentar hoy es uno de los capítulos de la tesis que se llama Imágenes sin sol, el mito de la transparencia fílmica en el documental contemporáneo. Em, pues como les decía ahorita en mi introducción, el documental es una forma cinematográfica sumamente relevante, pues a partir del pacto de realidad que establece de muy diversas maneras con el espectador, se atreve a decirle que lo que está viendo en la pantalla, en el marco dentro de la pantalla, pues es la realidad. Incluso se llega a pensar a veces por el espectador o la propia industria cinematográfica o el poder detrás del cine ha llegado a establecer que lo que se ve también es la verdad. Entonces, bueno, teniendo esa como premisa a la vista, yo estoy pensando para este trabajo que el documental contemporáneo, es decir, las películas de cine documental que podríamos estar pensando a partir de la década de los 90 hasta ahora, cuestiona la forma de mirar, la forma tradicional del ver del cine, deconstruye, en términos, como les decía, de Jacques Derrida, deconstruye la estructura de la mirada ocular céntrica y plantea una nueva forma de mirar y de pensar la realidad. Digamos que esta es una hipótesis de trabajo para esta exposición y para la tesis. A partir de aquí, pues yo estoy considerando que el cine documental es una mediación, es una creación, una construcción audiovisual a partir de principios, es decir, signos que se considera son objetivos, aportan confiabilidad y certeza para el entendimiento del mundo, pues lo representan de manera, digamos, transparente, ¿no? Entonces, aquí nos podemos remitir a, entre otros autores, a Nichols cuando habla de los discursos de sobriedad. Estos diferentes discursos o diferentes textualidades que aportan elementos que nos dan objetividad, certeza para que creamos que lo que se nos está diciendo pues es verdadero, es real, es confiable, etcétera. En el cine documental pues pasa también esto, al igual que en otros textos como los científicos, los antropológicos, los sociológicos, los psicológicos, los económicos, etcétera. Sin embargo,
el signo, este gran articulador de todo texto, incluido el fílmico, y aquí ya empieza a meter su mano Derrida, y representante, el signo, de la metafísica, Derrida le llamará metafísica de la presencia a esta tradición filosófica occidental que ha conformado la manera como pensamos y nos referimos al mundo y que se centra justamente en la idea de la presencia de todo aquello que está presente. Derrida es un fenomenólogo. Pues por su propia constitución, nos dirá Derrida, el signo en realidad no puede dar un significado total o definitivo de la realidad como han pensado pues muchos otros autores. Entonces, digamos que toda la teoría de Derrida, que empieza con 3 de sus obras fundamentales, una de ellas, la de la gramatología de 1971, él ahí lo primero que hace es, pues, deconstruir el signo. Y a partir de ahí, pues, se le va a conocer como el gran deconstructor de la filosofía occidental, o de todos los conceptos que están, digamos, detrás de la filosofía tradicional. ¿Qué sería, pues, lo primero que te deberíamos preguntarnos para esto? ¿Qué es la deconstrucción? ¿A qué le llama Derrida la deconstrucción? Pues la deconstrucción, nos dice el autor, en la colección de textos, conferencias y entrevistas llamadas Artes de lo Visible, pues es trastocar un orden. Y lo voy a citar. Dice Derrida, la deconstrucción consiste en preguntarse qué es lo que no funciona en ese orden, qué es lo que en el orden es un desorden, lo que el orden esconde como desorden. La deconstrucción no consiste únicamente en poner orden, sino que se interesa por el desorden, se interesa por esas cosas que no funcionan y que han quedado selladas dentro del orden. Esta palabra o esta idea de haber quedado selladas, pues va a ser eh, interesante, porque a partir de esta idea de lo que se ha quedado sellado dentro del orden, él va a establecer algunas categorías muy interesantes y bonitas, como la huella, por ejemplo, o que algunas cosas se quedaron borradas, dejando una huella, negadas en la hora de la construcción de un concepto. Si seguimos pensando, para que ustedes tengan algunos elementos, digamos, muy básicos en la deconstrucción, Xenia Llévenes, una catedrática de la UAM Xochimilco, tiene un libro introductorio a Derrida, nos dirá que la deconstrucción, pues, es una estrategia que podría describirse como doble, de una manera doble. Es decir, tiene 2 momentos. El primer efecto de esta estrategia es el que Derrida llamará paleonimia de los viejos nombres. Se trata de invertir la jerarquía metafísica de las oposiciones, privilegiando al término marginado, pero conservando aún a riesgo de una complicidad provisional su significado antiguo. El segundo efecto es que precisamente el desplazamiento del término al operarse la inversión socava y desestabilice toda jerarquía hasta que el término mismo se convierte en un indecidible. Es decir, en una palabra, en una idea, o en un concepto, pero es que ya la palabra concepto en Derrida justo empieza a desmoronarse, en una palabra que no dice, que no determina por decidir. Esto parece complicado, pero voy a tratar de hacerlo muy simple. En la filosofía tradicional y en realidad en la manera como nosotros pensamos el mundo, pues está hecha a través de ideas o de categorías o de conceptos. Y estos conceptos con los que nosotros pensamos el mundo, la realidad, pues generalmente nos dice Derrida, digamos, la definición de un concepto eh, eh, tiene negado un concepto que no fue o un concepto contrario. Es decir, como nosotros pensamos la realidad, por lo menos en nuestra herencia occidental, es que
operamos en su mayoría a través de opuestos, ¿no? Categorías de opuestos. Si pensamos en lo bueno, pues hay algo malo. Si pensamos en, en la categoría hombre, por ejemplo, que ahora está muy, muy de moda pensarlo por los feminismos, pues había una categoría mujer, etcétera. Es decir, la realidad nos dice que así nosotros estamos acostumbrados a pensar la realidad porque la herencia de la filosofía occidental así construyó la manera de pensar. Derrida lo que dice en la deconstrucción es que tendríamos entonces un concepto con una carga positiva, por ejemplo, el de bien tiene una carga positiva porque el bien es lo correcto, el bien es a lo que se aspira, etcétera. Y tiene una categoría negada o contraria, que es la del mal. Entonces una es superior que la otra y funcionan como unos opuestos binarios que se oponen. Derrida lo que diría, o Xenia Llévenes al explicar a Derrida, es que en estos dos momentos lo primero que se hace es que el concepto positivo, digamos, deja de tener esa jerarquía y se pone a la par del concepto negado u opuesto. Y por otro lado, digamos, el segundo momento que nos está diciendo aquí es que ya cuando están, digamos, en una igualdad de condiciones, pues ambos conceptos, en realidad, y este es el aporte más importante de Derrida, pues no son definitivos, no son únicos, no están perfectamente redondeados o clarificados, sino que en realidad ambos conceptos, el positivo y el negativo, o incluso aquellos conceptos que no llegaron a ser una oposición del concepto positivo, sino que se quedaron en el camino, es decir, las posibles definiciones de lo bueno o de lo malo, pues en realidad están mezcladas. A eso se refiere Derrida cuando dice que el signo en realidad no está dando cuenta con una certeza o con una totalidad del significado, sino que están mezclados. Entonces, lo que hace Derrida con la deconstrucción es decir que lo bueno tiene algo de malo y lo malo en realidad tiene algo de bueno, porque como el signo no es capaz de en su totalidad lograr una cuenta del significado, siempre queda de ver algo, pues existe esta mezcla. Espero haber sido claro con este planteamiento. Entonces, lo que nos encontramos, nos dice Xenia Llévenes, pues son en realidad en el mundo indecidibles. Estos indecidibles que cuestionan el principio mismo de la oposición y rompen el orden clasificatorio. Ya Foucault también en sus textos pues, hace esta arqueología de la clasificación y la analiza para criticarla, ¿no? Los supuestos binarios, pues, se hacen y se deshacen a sí mismos. A partir de este planteamiento de Derrida, de esta idea de la deconstrucción y de cómo opera en la deconstrucción de los conceptos, de las palabras, de las ideas o de los principios, pues yo me di a la tarea de aplicarlo, de tratar de construir o en todo caso de buscar la deconstrucción en el documental contemporáneo, porque Derrida dice que en realidad está operando ahí, solo que hace falta leer de otra manera, pues en algunos principios fundamentales del documental. Yo establecí esta lista de principios que no es única ni se agota aquí, pero digamos de algunos de los principios del cine documental, digamos que podrían estarlo definiendo para ver cómo estaría operando una posible deconstrucción y si existe o no. Entonces, digamos que yo me estoy acercando a 5, le llamo territorios deconstructivos en el cine documental. El primero es la deconstrucción del mito de la transparencia de la imagen fílmica. Y en realidad, como expliqué y como da cuenta también mucha de la literatura, pues de toda la transparencia, porque en culturas ocularcéntricas como la nuestra, es decir, que tienen un predominio de lo visual, pues en muchos se ha considerado que la imagen a través de algún dispositivo óptico es transparente, es decir, pasa la realidad por allí, ¿no?
aunque sabemos que no es real, que está mediada, pero digamos, en la historia de la imagen se ha pensado así. Esta categoría es a la que yo le he llamado, para trabajarla en la tesis, pues imágenes sin sol, y es de la que trataré en esta exposición. Pero hay otras 4 que también estoy trabajando en la tesis de doctorado. La segunda, y es para que nada más se den una idea, pues es cómo se deconstruye, por ejemplo, el testimonio, la entrevista o el comentario. Estas herramientas que el cine documental ha utilizado para informar, explicar, legitimar ideas o incluso imponer una visión en fenómenos de la vida y el mundo, ¿no? El testimonio, es decir, la voz, la importancia de la voz y de la presencia del personajes frente a cuadro como testimoniantes de un hecho. El tercer territorio que estaría trabajando es la deconstrucción del montaje progresivo o lógico, o de la estructura narrativa tradicional y de la sincronía entre la imagen y el sonido. Porque esto, pues, estaría dando cuenta la deconstrucción del carácter en realidad fragmentario, ruinoso de la realidad al evitar la continuidad. Muchas películas documentales contemporáneas, pues, se están peleando todo el tiempo con la continuidad, con esta sincronía, ¿no? Un cuarto territorio que estoy trabajando es la deconstrucción de la presencia del sujeto retratado como el ente principal del documental, y por lo tanto, esto hace sentido con el punto 2, también la entrevista y el testimonio como un criterio de verdad. Es decir, la importancia del sujeto al aparecer en un documental, tanto del sujeto que cuenta la narración, digamos, como entrevistado o como testimoniante, como del sujeto narrador. Y un último territorio que es la deconstrucción de la supuesta no ficción del documental, ¿no? Esta clasificación que ha hecho la teoría cinematográfica o la historia tradicional del cine, que ha separado en 2 grandes registros, o en 3, si metemos al cine experimental, pues géneros como el experimental, la ficción y el documental. Y ha contrapuesto al documental y a la ficción como cosas, digamos, separadas, ¿no? Entonces yo aquí veo en algunos documentales contemporáneos que hay una mezcla muy relevante de ficción en el documental y de documental en la ficción. Entonces me parece que estas películas pueden dar cuenta de esta quizá posible límite, ¿no? O atrevimiento del documental contemporáneo. Entonces también la estoy trabajando. Entonces, bueno, dado este panorama, pues como les decía, yo voy a exponerles un poco de qué va esta deconstrucción de la transparencia. Territorialización. ¿Perdón? Nada, es que no apagan su micro. Por favor, si pueden apagar su micrófono. Ya está. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía, para dar paso a esta idea de la transparencia de la imagen y cómo se podría estar deconstruyendo, pues yo les decía que hay en nuestra cultura, en la cultura occidental y sobre todo, pues un privilegio de lo óptico, ¿no? Hay autores como Hans Belting, como Martin Jay, como John Crary y algunos otros, muchos de ellos que vienen de la historia del arte, yo digo algunos renegados de la historia del arte, han hecho textos muy interesantes, hablan de este poderío de lo óptico en nuestra cultura o privilegio de lo óptico, ¿no? Es decir, somos una cultura muy tendenciosamente visual, incluso audiovisual, pero muy visual, ¿no? Y Derrida también, aunque no tiene textos específicos sobre cine, por ahí un par de entrevistas donde se habla del cine, Derrida sí tiene textos sobre la arquitectura, por ejemplo, o sobre el dibujo, alguna cosa sobre pintura donde entra a hablar de la visualidad. Incluso Derrida hablará de la importancia de lo no visual como definitorio de lo visual, o de la invisibilidad como importante para lo visual. Como yo les decía, él siempre va a jugar con esas huellas que están dentro de los conceptos. Entonces dicen la visualidad, pues hay huellas de invisibilidad, ¿no? O en la invisibilidad, pues hay huellas de lo visual. Entonces él, para hablar de este privilegio de lo óptico, en varias de sus obras nos explica que en la filosofía justamente hay un privilegio del óptico.
un valor de visibilidad que siempre ha dominado la historia del pensamiento. Nos dice lo que, en Artes de lo Visible, lo que dominaba el logos occidental, o sea, la palabra, el conocimiento, la filosofía, los discursos occidentales, la cultura occidental, especialmente su forma occidental era precisamente la vista, la referencia cuando menos metafórica a lo visual. Y yo les comentaba además pues que está esta idea a la que algunos autores le llaman ya ocular centrismo, que es la extraordinaria variedad y variabilidad de las prácticas visuales. Se dicen ocular céntricas aquellas culturas o edades dominadas por la visión. Y obvio hay cosas muy interesantes y particularidades muy interesantes, ¿no? En Occidente, por ejemplo, nos dice Hans Felting en su libro Florencia y Bagdad, que cómo se desarrolla la perspectiva heredada por el mundo árabe, pero hay una ruptura. Entonces, en el mundo occidental, la perspectiva viene a concentrar la mirada en un punto y coloca al sujeto como un ente fundamental en la mirada, y que incluso entre el objeto mirado y el ser que mira, pues hay una relación de mirada muy interesante que no sucede en el mundo árabe. Incluso aunque el mundo árabe haya, digamos, heredado las posibilidades del desarrollo de la perspectiva como la entendemos en Occidente, esta perspectiva, digamos, visual que deforma los volúmenes, que crea profundidad. En el mundo árabe no se desarrolla la perspectiva como la entendemos. Hay un gran trabajo de la óptica, pero no se desarrolla así. Y entonces el sujeto, además por un asunto religioso, en el mundo árabe, por ejemplo, nunca puede aparecer en las imágenes, no se puede pintar. Así como no se puede nombrar al dios árabe y tampoco se pueden pintar sujetos, digamos, porque hay un atentado contra la imagen divina. Acá en Occidente hubo discusiones en torno a esto, así se podían pintar y representar sujetos o no. Finalmente la historia de la religión nos dice que hay una apuesta por permitir que se pinte a las divinidades, a Dios y a los seres santos, pues para tener una posibilidad evangélica interesante. Digamos que en los dos lados hay un asunto de la mirada con sus propias diferencias, ¿no? Nosotros que heredamos el asunto a partir de Occidente es que podemos tener el desarrollo de no solo de la pintura de cierta manera, sino de la fotografía y después de la cinematografía. Entonces, bueno, están estos conceptos un poquito en juego, como dando un contexto a lo que estoy explorando aquí. En ese entendido, digamos, del poder de lo visual en nuestra cultura ocular céntrica y del poder de lo visual, yo les decía que este poder de lo visual en nuestra cultura y manifiesto por algunos de los medios visuales o audiovisuales, pues tiene una carga en relación con la transparencia, ¿no? Es decir, que debido al peso histórico del ocularcentrismo, como lo hemos descrito, pues artes de lo visible o del espacio, como la escultura, el dibujo, la fotografía o el cine, y por lo tanto el documental, se desarrollarán a partir de la idea de la supuesta transparencia, aquella suposición de que a través del objetivo de la cámara, la realidad pasa de manera transparente al espectador y por lo tanto le muestra la realidad tal cual es. El cine así fue heredero de esta tradición. Lo real mostrado y representado por el cinematógrafo se creyó siempre fiel y verosímil con el mundo fenomenológico. Obviamente aquí hay que hacer algunos matices, porque no es que, digamos, en los estudios de cine y en algunos otros se esté pensando que todavía existe esta transparencia. Lo que pasa es que para algunos espectadores, sobre todo en el documental, sí sucede que se cree que todo lo que pasa no es que no tenga una carga de realidad lo que vemos en el cine documental, por supuesto que la tiene. El problema es que se cree que es una totalidad, que no está mediada. Incluso hay una trampa con el objetivo. Por eso en el cine y en la fotografía se le llamó objetivo al objetivo de la cámara lente, ¿no? Porque era tan poderoso su efecto de realidad que entonces uno dejaba de pensar en el objeto mediado, en el lente, en la cámara, que estaba asomándose de una manera de la antropología,
la incorporación del cine y de la fotografía a la antropología, hay una discusión muy interesante en esto, porque pues, la antropología, la etnografía utilizan el cine y la fotografía para documentar la realidad. Hay discusiones en torno a esta temática, incluso hay planteamientos, como lo fue en el caso del documental, de cómo se grababan las comunidades, ¿no? Estaba la tendencia de la famosa mosca en la pared, que era que uno tenía que llegar sigilosamente, oculto, esconderse, poner su cámara y entonces tratar de grabar esa realidad prístina que estaba ahí sin que uno la contaminara, o está la otra posición. Digamos, estamos hablando del cinema verité o del cine observacional, estas corrientes que también están en la teoría cinematográfica y en la historia del cine, que era, no, si hay que llegar a la realidad, porque finalmente, pues no, aunque nos escondamos, ya estamos teniendo un punto de vista y estamos siendo mediadores. Bueno, todo esto tiene que ver con esta idea, con esta polémica de la transparencia, ¿no? Cuando nosotros estamos con la categoría que yo estoy trabajando aquí, pues esta categoría hace referencia a aquellas imágenes no fotográficas o no producidas por la luz del sol o de las lámparas incandescentes, esto es virtuales, sobre las que reflexiona François Niney al hablar de Sin Sol, la emblemática película de Chris Marker. Porque si recuerdan la película que da cuenta de las imágenes que un viajero está mandando y con las cuales se cuenta la película, con las imágenes y reflexiones de un viajero en distintos lugares del mundo se hace la película, con una reflexión sobre la realidad, tanto del cine como de las personas retratadas, pues hay un personaje muy interesante que tiene un laboratorio y está manipulando las imágenes de la televisión y de algunas otras, unas imágenes que se ven solarizadas como muy experimentales. Y entonces aquí, digamos, la película de Chris Marker habla sobre esas imágenes, ¿no? Como una novedad, y Niney en su texto nos dice, por primera vez una suerte de cine que puede prescindir de los actores, de los decorados, de la cámara y hasta de la luz. Limbos electrónicos en donde se agitan fantasmalmente las imágenes siempre más enigmáticas de nuestras civilizaciones, a punto de desaparecer, ya desaparecidas o todavía por desaparecer, en un tiempo que no es ya sino virtual y que termina por tragarse a la película misma. Entonces, bueno, así yo llamé a esta categoría porque lo que yo estoy tratando de observar en algunos de los fragmentos de las películas seleccionadas y que les mandó Silvia para que si tenían tiempo las pudieran ver, pues es que está operando con las imágenes de estas películas, ¿no? Nosotros decimos que estas imágenes sin sol serían aquellas fotográficas con alguna borradura u obstrucción, por ejemplo, o las no fotográficas, como aquellas manipuladas manualmente o construidas estrictamente desde lo digital. Este territorio, imágenes sin sol, sospecha de la capacidad que la imagen tiene de una transparencia total, diría yo, y la transmisión de lo real. Al deconstruir o al deconstruirse, incorpora la opacidad, el concepto opuesto y negado por la transparencia. Su materia prima no solo es fotográfica, sino animada o digital. Este texto es digamos, la hipótesis de trabajo de esta categoría en específico. Entonces, lo que yo me fui a buscar en estas películas y otras que estoy analizando es cómo jugaba esta idea de transparencia, si pasaba o no, o qué mecanismos estaba haciendo la película, el documental contemporáneo, para obstruir esta transparencia, para evidenciar que no hay necesariamente una claridad, o si en todo caso incluso se incorporaba esta opacidad. Digamos, yo siendo fiel a la teoría derridiana, pues la lógica decía, debería estar apareciendo cierta opacidad o ciertas borraduras o huellas de cosa que no es transparente. Y bueno, me parece que en los fragmentos que voy a poner y las películas que mandé, pues sí es posible ver algunos momentos. Es importante señalar que no es que las películas en su totalidad o en su completud, digamos la hora y media o una hora que duren, pues es que sean unas películas deconstruidas.
porque pues, hay películas que tienen, digamos, mayor carga de deconstrucción de cierto tipo de valores, pero a la vez siguen conviviendo con valores formales tradicionales, ¿no? Otras son, digamos, más atrevidas, unas menos, pero lo interesante es que a mí me parece que están dando cuenta de que algo se está dislocando ahí. Y sí, pueden ser películas, pues digamos, no muy aptas para sentarse y verlas como una película tradicional, porque son complejas. Pero a mí me parece que ahí está su atrevimiento y que lo que nos permiten esas películas vayan a considerarse en la historia como valiosas o no, pues es que dan muestras de que el cine aquí está llegando o está traspasando ciertos límites. Entonces, bueno, yo estoy trabajando, como les decía, en esta categoría con algunas películas. Aquí puse solo 3 de las 5 o 6 que estoy trabajando, que son esta Azul de Derek Jarman, Vals con Bashir y Leviatán. Y las acomodé en este tablero porque en la metodología de mi investigación, pues estoy haciendo un símil con los tableros de imágenes de Avi Warburg. Así como él, digamos, cambió esta manera de relacionar las imágenes y sus fragmentos para ver los puntos en común o no que tenían y ver sobre todo el flujo de movimiento que había entre ellas. Pues yo estoy haciendo, digamos, a la Warburg unos tableros de fragmentos de documentales para ver la relación y el movimiento y los choques que podrían estar teniendo entre ellas. Entonces, en Azul yo estoy analizando 3 fragmentos. En el documental Vals con Bashir de Ari Folman estoy analizando 2. Y en Leviatán estoy analizando también 2. Debo decir que en las primeras 2 películas hay digamos que la deconstrucción no está, sí, esta deconstrucción de la transparencia puede verse en 2 niveles, tanto en el nivel discursivo o de la textualidad, es decir, en la voz en off o en los diálogos o en la textualidad de la que hablan los personajes, o sea, reflexionan sobre la imagen, sobre la transparencia o no, sobre la opacidad. Y también en lo formal, es decir, en cómo la película está hecha para, como verán más adelante en las conclusiones, pues evidenciar una borradura, una miopía, una falta de transparencia. Bueno, no sé si estoy por proyectar los primeros fragmentos que son de la película Azul, pero no sé si hasta aquí quisieran hacerme algún comentario o tienen alguna pregunta. Pues está muy interesante, Paulo. Claro que hay muchísimas preguntas, pero no sé si es pertinente ahorita dar la voz para empezar a discutir todo este discurso que planteaste o acabamos de ver tu presentación y luego ya damos un espacio para plantear todas estas disyuntivas que tienen que ver con la imagen y el discurso, ¿no? Perfecto. Entonces, adelante. Muchas gracias. Entonces, bueno, digamos, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? En azul están estos 3 fragmentos en los que se habla del engaño y lo borroso de la imagen del mundo y de la relevancia de liberarse de la imagen. Visualmente, siempre vemos una pantalla azul que borra y tapa los referentes del mundo histórico. No sé si tuvieran oportunidad. La película Blue del cine. Es una película sumamente interesante porque es su última película. Él está muriendo de VIH cuando hace esta película y mucho de la reflexión tiene que ver con pues lo que a él le está sucediendo. Él se está quedando ciego, él está en cama casi la mayor parte del tiempo en un hospital y la película tiene tanto su testimonio de la reflexión acerca de la muerte, de la ceguera, de lo que le está sucediendo en la vida, de sus amores, de sus nostalgias, de sus inquietudes, como momentos en los que otras 2 personas o
dos voces en off, digamos, otras dos voces acusmáticas, pues leen poemas que escribió el propio Jarman o que escogió. Hay recuerdos de infancia. Es una película en ese sentido muy interesante porque, digamos, todo está basado pues en lo real. Los testimonios en primera persona de Jarman son escritos por él y hablados por él. Le están sucediendo en ese momento. Pero lo más interesante de esta película es que, pues durante una hora y media, lo único que uno ve es esta pantalla azul. Él hace una sugerencia en la película de que pues, él se está quedando ciego y empieza a ver de color azul. Entonces eso puede ser una referencia a la ceguera, que miren, ahí está ya jugando como opuesto a la transparencia. Pero además de la reflexión en la voz y en los textos escogidos que vamos a ver aquí, pues es tan atrevido que nos pone una pantalla azul una hora y media. Es decir, cualquier documental tradicional o clásico, pues buscaría recrear o ir a grabar a la realidad, pues aquello de lo que habla, ¿no? Si es una película autobiográfica, muy probablemente, si se hubiera hecho de forma tradicional esta película documental, pues se hubiera grabado él yendo al hospital, entrevistado hablando a cámara, o su familia, o su casa, o algunas metáforas visuales. Pero no, lo que él hace es poner una pantalla azul. Se dice que lo inspiró una exposición que vio en, en- en- en un museo de un artista hizo un lienzo azul y entonces él pues hace una película de hora y media con este lienzo azul donde lo único que vemos es un lienzo azul, no vemos nada más y están estas voces acusmáticas. Entonces bueno, voy a poner uno de los fragmentos. Espero que se escuche porque hace poco teníamos problemas. How are we to be perceived? If we're to be perceived at all. Most part we're invisible. If the doors of perception were cleansed, well, then everything would be seen as it is. En este segundo fragmento, el texto dice cómo se nos percibe o cómo somos percibidos. Como ven, sigue habiendo una reflexión sobre el ver, la mirada, lo visual. Dice, ¿cómo se nos percibe? Si es que se nos va a percibir en absoluto, para la mayoría somos invisibles. Si las puertas de la percepción se limpiaran, entonces, en realidad todo sería visto como es. Aquí, yo lo que creo que está haciendo justamente reflexión a esta idea de la mirada total, de la visión total, pero se refiere a las puertas de la percepción, es decir, hay una referencia que, digamos, solo en el cielo o solo en el mundo divino, pues es que la imagen puede dar cuenta de la verdad y de la realidad, ¿no? Pero bueno, hay una reflexión que creo que es interesante. Y el último fragmento es este. For accustomed to believing in image, an absolute idea of value, his world had forgotten the command of essence. Thou shalt not create unto thyself any graven image, although you know the task is to fill the empty page. From the bottom of your heart, pray to be released from image. The image is a prison of the soul.
your heredity, your education, your vices and aspirations, your qualities, your psychological world. Bueno, y este último fragmento dice, porque acostumbrados a creer en la imagen, aquí está otra vez esta idea de la creer en lo que da la imagen, porque acostumbrados a creer en la imagen, es decir, una idea absoluta de valor, su mundo había olvidado el mandato esencial, y hace una referencia al Antiguo Testamento. No crearás para ti ninguna imagen esculpida. Aunque sabes que la tarea es llenar la página vacía, desde el fondo de tu corazón, reza para ser liberado de la imagen. La imagen es la prisión del alma, tu herencia, tu educación, tus vicios y aspiraciones, tus cualidades, tu mundo psicológico. Entonces, bueno, como ven, pues hay aquí toda una discusión y reflexión en la película sobre el poder de la imagen y sobre su capacidad, digamos, comunicativo de transparencia, ¿no? Yo creo que eso es muy rico y tiene cosas tan bellas como esta de reza para ser liberado de la imagen, ¿no? Porque la imagen, pues, no da cuenta de ti. O esta idea de limpiar, ¿no? Si las puertas de la percepción se limpiaran, entonces todo sería visto como es. Creo que aquí hay, desde mi punto de vista, una reflexión muy interesante sobre, pues, la transparencia de la imagen. Ahí yo creo que aquí, en las palabras en estos textos de la voz en off del autor, pues ya una manifestación de la deconstrucción de la imagen. Yo creo que la está deconstruyendo. Pero además, lo que a mí me parece más interesante es que, pues, este documental, digamos, es tan atrevido que nos pone frente a los ojos una pantalla completamente azul durante todo el tiempo que dura. Yo digo que esto es un atentado, porque nos tapa la mirada, nos pone un velo azul, nos tapa la mirada del mundo fenomenológico y nos obliga a interpretar lo que se nos está diciendo en la voz acusmática. No nos da ninguna referencia de nada más que el azul. Digamos que hay por ahí alguna otra película también así de atrevida de Marguerite Duras, el hombre atlántico, si no me equivoco, que tiene momentos en los que la voz del personaje, que también es acusmática, porque aunque aparece el personaje en algunas escenas a cuadro, siempre es una voz que se escucha, no se le ve a él hablar, no se le ve a esa boca y a ese cuerpo que hable, pero por momentos tiene una pantalla negra sobre la que ella pone esta voz. Pero en esta película no solo son momentos, es 1 hora y media de estar viendo en un lienzo azul, pues todo lo que dice la voz. Pues a mí por eso me llamó muchísimo la imagen. Y yo creo que es sumamente atrevida por esto, porque bloquea la mirada con este lienzo azul y entonces nos obliga a ver, son preguntas, a pensar lo visual, pues de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, este es un primer, dígame. Bueno, no sé si es pertinente detenernos en esta película específica para comentarla y ya luego pasar a las otras, porque creo que aquí se cuestiona incluso el mismo género del cine. En principio, si es cine o no es cine, o si es un documental o no es un documental, o qué tanto predomina la narrativa más allá que la imagen, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Entonces digo, ahora sí que vamos a administrarnos en tiempo para, si quieren, dar una ronda de preguntas en relación a esta película para que después ya entremos a las otras dos. No sé si, ¿cómo ves, Paulo? Sí, que me gustaría saber qué piensan de los fragmentos y de la reflexión que hemos hecho hasta ahora. Bueno, ¿alguien tiene una pregunta? Digo, yo ya planteé las mías, que por supuesto hay una deconstrucción, como tú bien dices, en el mismo género de qué es el cine, porque eso no sé si es cine o no es cine. Si no hay imagen, ¿qué tanto se puede considerar más bien poesía o una narrativa que
tenga más que ver con el lenguaje escrito y verbal que con la cuestión de la imagen, no sé. Sí. ¿Alguien quiere comentar o no? Bueno, en lo que se animan nuestros compañeros, Lilian, sí. ya se animaron. Lilian y Jessica y Fernanda. A ver, Lilian, ¿tú qué opinas? Hola, yo pido disculpas porque llegué un poquito tarde, pero sí vi la película y bueno, yo creo que es más bien poesía. Y el reto de que nos pone todo en azul es como el minimalismo al máximo, ¿no? Sin artificios. Y a mí me encanta porque yo soy una gran lectora. Aparte de que hago cine, yo prefiero la lectura para poder conceptualizar eso que me narran, en vez de estarlo viendo ya interpretado por el autor, ¿no? Entonces, para mí fue algo grato, ¿eh? Sí es un reto y no te quedas viendo la pantalla azul todo el tiempo, obviamente la oyes, pero es como un planteamiento del autor, así como de decir, bueno, aquí lo que importa es el contenido de lo que transmiten las palabras. Y bueno, ese azul es un azul que yo adoro además, ¿no? Y además yo creo que la espiritualidad es azul. Entonces sí siento que nos lleva a un lugar que no es casual y que yo agradecí. Son subjetividades, ¿no? Pero yo agradecí poder conocer esa propuesta, o sea, por primera vez en mi vida vi una cosa así, que yo me acuerdo en los años 70 que Andy Warhol ponía un edificio 5 horas, etcétera, ¿no? Pero no era nada poético y en cambio aquí yo sí encontré cosas muy profundas en lo que dice, ¿no? Y todo un cuestionamiento de este atiborramiento de imágenes que nos propone a veces el cine, ¿no? Entonces sí, lo agradecí por su sencillez. Y agradecí que nos hicieran verla, ¿eh? Pablo, gracias, ¿eh? Gracias, Lilian. Sí, sí creo que es muy interesante esta idea de que el autor nos cancela la mirada, digo yo, con el azul, y entonces nos obliga, como en la literatura, dices tú muy bien, y lo decías también en la sesión anterior, con la presentación de la doctora Jablonska, una cosa similar, cómo hay este cine que opta por no darte todo digerido, sino por permitirte imaginar y ver de otra manera. Es ahí a la reflexión justo que a mí me interesa. Y si esto lo vinculo con lo que preguntaba Silvia, pues sí, justamente si se deconstruye el cine, pues es un poco cine y un poco no. Es también un poco de poesía, ¿no? Porque si, digamos, una película tradicional, un documental tradicional o una ficción tradicional, no se hacen estos cuestionamientos de si es cine o no es cine. Pero aquí sí. Entonces, el valor justamente que yo veo en esta película es que cuestiona. A mí no me interesa la respuesta de si es cine o no, sino en realidad que nos obliga a plantearnos qué está sucediendo acá. Deja de ser medio documental, porque también es medio ficción, porque también pareciera poesía, porque también pareciera literatura. ¿Qué sucede? Como la frontera se está, es que justamente lo que pasa es que nos estamos parando en la frontera, en el límite, ahí donde hay ambigüedad. Y entonces no hay respuestas, creo que hay preguntas. Muchas gracias, Lilia. Jessica, Fernanda. Gracias, buena tarde. Bueno, justo iba a comentar algo parecido a lo que acaba de decir Paulo, pero en primer lugar, lo primero que se me vino a la mente cuando me puse a ver la película es la frase de Godard que decía que para poder ver, normalmente se cree que hay que abrir los ojos, pero él decía que más bien hay que cerrarlos porque nos obligamos a imaginar y a ver cosas, a diferencia del cine convencional que siempre nos están diciendo, ve hacia acá, esto es lo que tienes que ver.
Pues pensé mucho en esa frase de Godard, que para poder ver hay que cerrar los ojos. Y también, justamente, pues claro, por mi propia concepción de lo que pienso del cine y tal, que si nos obliga a hacernos esa pregunta, pues desde mi punto de vista sí ya está pensando cinematográficamente. O sea, si la película nos está obligando a hacernos estos cuestionamientos de esto es cine, esto no es cine, qué es esto, por qué no hay imagen, y como que siento que esa invitación a pensar qué es la imagen y qué es el cine y cómo funciona con el sonido, pues sí es un pensamiento cinematográfico. Y también por último, pues yo diría que intervienen ahí, pues no nada más lo que está en la película, sino, y este tema lo trabaja muy, muy bien Sergio, los elementos paratextuales, que es que nos están diciendo que eso es una película y por lo tanto nosotros vamos a tener una experiencia que ya está guiada por el hecho de que nos digan que eso es una película, ¿no? Entonces creo que intervienen también esos factores. Pero sí, la verdad es que pues, yo creo que justo el que nos estamos haciendo esta pregunta habla de la importancia pues de este tipo de materiales. Y bueno, eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas gracias. Sí, creo que Godard también, yo no lo estoy incluyendo, digamos, todavía mucho en mi proyecto, pero sí creo que es uno de los exponentes que pueden estar pensando esta idea del no ver para ver, y como pues así también lo plantea Derrida, como tú decías, Derrida habla de la importancia de la invisibilidad para entonces pensar la visualidad, de ver en escorzo o de reojo, él dice, ¿no? Cuando está en esta zona de ambigüedad a la que en un libro le llama el parergon, que es esta zona liminal en la que medio se está dejando de ser y hay otra cosa. Porque digamos, esto que yo decía de los indecidibles de Derrida, o de cómo se difumina el sentido, pues él dice que siempre está como la deconstrucción en un entre una cosa y otra, está contaminada de ambas cosas. Creo que esta película pues, da cuenta de esa zona de Parergon, en lo que estamos, ¿no? Muchas gracias. Gabriel, por favor. Hola, buenas tardes. Creo que mi comentario va a ir muy alineado con lo que ya se comentó. También en el sentido, ¿no? Lo ponía en el chat, ¿no? De cómo la imagen nos sujeta o parece sujetarnos a la experiencia sensorial. Cuando, bueno, ya en teoría de la imagen, sobre todo Mitchell, ¿no? Reconocía una serie de variedades, ¿no? Alrededor de la imagen, independientes del aspecto visual, del aspecto sensorial, ¿no? De ahí otra vez, ¿no? Como ha mencionado antes, este aspecto de que sea la opacidad la vía para alcanzar la transparencia, ¿no? En la actualidad, con estos dispositivos digitales que se tienen ahora, el tema es que las imágenes son de tal pureza o hay tanta información en cada imagen que parece que ya no capturan la realidad, parece que capturan algo más, ¿no? Y se vuelven en ese sentido inverosímiles, ¿no? Y en ese sentido, más bien, a pesar de estar mostrando más de lo que muestran, en realidad parecen ocultarlo, ¿no? Aquí está todo este aspecto semiótico, ¿no? De que en la pantalla lo importante es lo que ocurre alrededor y no en el rectángulo, ¿no? En este caso. Pero creo que va muy alineado con lo que se dijo. Muchas gracias, eso es todo. Muchas gracias, Gabriel. Y totalmente de acuerdo. Aquí juega también esta idea del fuera de cuadro como en una extensión más amplia, ¿no? No solo, digamos, de la física, es decir, de lo que está un poquito más allá y no retratado en el mundo profílmico, ¿no? Sino también a nivel metafórico, que está más allá de lo que se incluye en la imagen. Muchas gracias. Y bueno, finalmente, Esther, ya para pasar de nuevo a los fragmentos de las siguientes películas, si les parece. Esther.
Yo creo que ya no está por ahí. Esther, ¿estás por ahí? Bueno, pues si les parece, podemos plantear ya lo que sigue de tu exposición, que serían los otros fragmentos de Bashir y de Leviatán, que también son películas intensas. Sí, voy a proyectar y creo que hay 2 y 2 fragmentos de cada una de las películas. Quizá por el tiempo pongo uno de cada una para Ok. poder tener como quizá una charla final. Bueno, estos son los 2 fragmentos que yo estoy analizando en mi película. Déjenme escoger sobre la imaginación. Bueno, voy a poner este. Voy a dar un contexto rapidísimo a reserva de que si vieron la película. Vals con Bashir es una película del director israelí Ari Folman, en la que pues él, cuando era joven, participó en la guerra del Líbano. Y si no me equivoco, todos los jóvenes hacen su servicio militar de manera obligada en Israel. Y en esta época en la que él era joven, estaba la guerra contra el Líbano, entonces le toca ir. Digamos, esto es un hecho verídico. La reflexión que él se hace es verídica y a partir de su reflexión hace esta película. Y él lo que se pregunta es si los recuerdos que él tiene de la guerra, él tiene solo un recuerdo, una breve imagen en la que están en el agua y ven unas bengalas caer, en el mar con unos amigos soldados, y ve unas bengalas caer, y luego ve gente que viene saliendo de las masacres de Shabra y Satila. Y él no sabe hasta dónde participó en la masacre o no, tiene un cuestionamiento, y la película la detona el sueño de un amigo suyo, al que lo persiguen unos perros. Todas las noches sueña que 27 perros lo persiguen y están a punto de alcanzarlo, le hablan los perros y le dicen que lo quieren matar. Y él cuenta, pues, que esos perros son los perros que él mató en la guerra, porque como él pues, no era muy bueno disparando y era medio tímido, pues a él lo mandaban al amigo, digamos, en la vanguardia de las operaciones, a matar a los pueblos en los poblados palestinos porque los perros pues hacían ruido y alertaban sobre su presencia. Entonces él dice, yo maté 27 perros y son los que me persiguen. Esto le hace al director reflexionar sobre su recuerdo. Dice que no tiene más recuerdos, no sabe hasta dónde él participó en las masacres o no. Digamos que hay una culpa también ahí. Y bueno, hace una película entrevistando a sus amigos, es autobiográfica. Él es este personaje de la derecha y va a visitar a sus amigos que estuvieron en la guerra para tratar de recordar lo que pasó. Y en realidad lo que recuerda, pues no sucedió. Lo que pasó en la guerra fue otra cosa. Él tuvo una participación echando bengalas, por eso se acordaba de las bengalas. Y bueno, el momento que les voy a poner es hacia el final de la película, cuando digamos ya él ya cae en cuenta de dónde estuvo, qué hizo y qué pasó. Y me parece que es muy interesante el fragmento. Aquí se los pongo. Ay.
Bueno, pues como ven aquí, digamos, este fragmento, pues es terrible. Toda la película es animada, es un documental animado. Parece que está rotoscopiado, es decir, que a partir de la grabación de algunas imágenes en video, hay un trazo digital con este estilo de animación y de dibujo, y luego con eso se construyen algunos otros elementos para contar la película. Hay escenas grabadas a partir de las cuales, digamos, se cuenta la narrativa, ¿no? En términos quizá de narración es una película mucho más tradicional, porque hay personajes entrevistados, hay una lógica y una continuidad, pero pues es un documental, digamos, porque está contando, aunque no con imágenes analógicas, diría yo, o fotográficas, pues está dando cuenta de una realidad y utiliza la animación pues con una fuerza muy poderosa narrativa. La animación le da una fuerza muy poderosa a la narración. Pero a mí lo que me parece muy interesante de esta película es que, pues al final, regresa a la fuerza del video y de la imagen analógica. Es decir, aunque es una película que deconstruye la analogía, la transparencia de la imagen y eso que hemos venido platicando con la animación, pues hace un guiño muy interesante, porque yo digo, un poco como lo anterior con Azul, limpia la mirada o nos engaña, nos tapa. Aquí digamos que nos cubre con el dibujo, nos pone animación en vez de estas imágenes analógicas para contarnos un suceso real, pero al final, pues la fuerza de la analogía se hace patente con este video grabado por los medios en estas dos masacres, ¿no? Entonces yo creo que es un golpe de realidad pues, brutal que nos permite ver, gracias a que pasamos por lo animado, pues la fuerza de las imágenes, digamos, estas de noticiero y televisivas que, pues como dice la literatura, pueden hacer que de pronto ya no las tomemos muy en cuenta o que nos saturen la mirada. Aquí yo estoy poniendo en el texto con que describo o analizo esto, el golpe de fuerza de la imagen análoga. Hacia el final del film se ve truncada la animación al interrumpir la imagen histórica, fenomenológica, de video, de las mujeres víctimas de la masacre en Líbano. Estamos ante un documental animado, aquella que el documental evitó durante toda su marcha, aquella imagen analógica, ¿no? Y mediante la cual nos cegó para limpiar la mirada de la supuesta transparencia fílmica. Al final, el golpe de realidad resulta brutal. Es decir, que en ambas películas, yo creo, además de otras cosas que están en juego, hay esta idea de cubrirnos un poco la mirada, digo yo, de hacernos miopes, de tapar un poco como en Azul, de poner dibujos aquí, de construir de otra manera para de pronto regresar a las imágenes, pues poderosas que sí tiene lo analógico, ¿no? No es que no tenga valor la imagen analógica, digamos, con lo que yo estoy haciendo no pretendo decir que luchar contra la transparencia de la imagen no tenga que ver con el poder que tiene la imagen analógica, sino que está, digamos, ya tan prostituido que a veces no logramos verlo y entenderlo. Entonces, estas estrategias son como para limpiarnos la mirada y permitirnos ver de nuevo con esa fuerza que sí puede tener lo analógico, ¿no? Y bueno, finalmente están estos dos fragmentos de Leviatán,
que es, seguramente lo conocen, un documental, algunos dicen antropológico, otros etnográfico, quizá observacional, de pues un barco pesquero que zarpa de las costas del Atlántico estadounidense, por allá por donde el pecuo del barco de el capitán Ahab en Moby Dick sale a cazar ballenas. Y es una película muy peculiar porque pues casi no hay voces, digamos, aquí no hay testimonios, aquí no hay personajes entrevistados. Las cámaras están retratando por sí solas este barco, que es la metáfora del Leviatán. Este barco, ¿no? Funciona, creo yo, como este animal marino que pues, atenta contra la divinidad y en sus vientres, digamos, lleva a los hombres, ¿no? Y es muy interesante porque tiene 12 cámaras tipo GoPro que están puestas en lugares insospechados. Esta película no tiene un retrato tradicional, es decir, no busca cierta estética ni busca cierta limpieza de la cámara como pretende el cine tradicional, ¿no? A menos que las condiciones en el documental no se lo permitan, pero aquí hay una decisión y una apuesta por poner la cámara en ciertos lugares, en lugares insospechados, o incluso en lugares en los que no se ve bien la imagen, no se logra distinguir qué sucede, se llena de agua, se borra, se ensucia, y eso es parte de la narrativa. Entonces yo digo que también aquí justamente hay una decisión de emborronar, de cubrirnos la mirada, de echarnos agua, etcétera, o de marearnos, porque la cámara hay momentos, es el segundo fragmento, que sube y baja y marea. Voy a ponerles este primer fragmento y después vemos si nos da chance el segundo. Bueno, aquí estoy describiendo una toma a nivel de piso se llena de gotas de agua borrando la nitidez. Dos marinos al fondo trabajan con la red, apenas se perciben. El sol pega a la cámara, haciendo aún menos clara la imagen. De pronto la red de pesca se acerca con fuerza hacia la cámara y descarga los peces que cubren por completo la imagen. El mundo retratado se le viene encima a la imagen. El otro voy a poner solo un fragmento breve para que vean a qué me refiero.
Bueno, como ven, esta es una toma bastante también interesante, atrevida, porque además las tomas en esta película no crean que duran poco tiempo como para, digamos, mostrar cierta violencia, cierta desorientación. Son tomas muy largas. Entonces, de pronto uno siente que está ahí. A mí me gusta mucho y además es hacia el final del documental porque a mí me parece que es el momento en que mejor queda retratada la idea de que pues estamos siendo o viendo a través de este monstruo marino que es el barco, ¿no? Cómo entra y sale. Pero la imagen desorienta, uno entiende que está entrando y saliendo del agua, pero a veces es de cabeza, de pronto las aves están de cabeza. Bueno, creo que perdemos todo el referente y como les decía, en esta película es muy evidente que los directores pues quisieron poner las cámaras ahí para mostrar esta a veces poca visión, ¿no? No es que la cámara vaya abajo del barco y nos permita ver lo que está sucediendo, no nos permite ver muy bien, nos golpea el agua, la red, nos marea, nos da vueltas. Hay, como les decía, en estas tres películas, creo yo, pues una pretensión de ocultarnos la mirada. Estos momentos deconstructivos parece que tratan de burlarnos, de engañarnos. Y bueno, para concluir, yo diría que estos fragmentos analizados tanto a nivel temático, reflexivo como formal, pues cubren, velan, tapan, obstruyen o decididamente desorientan nuestra mirada de los referentes del mundo histórico. En azul, por ejemplo, se nos coloca un permanente lienzo azul donde solo voces acusmáticas nos permiten imaginar, no ver analógicamente lo que se nos cuenta. En Vals con Bashir, el dibujo y la animación asemejan imágenes analógicas, fotográficas, pero no lo son. Incluso cuando se hayan rotoscopiado, hay una cobertura de colores y trazos y elementos creados específicamente para las escenas. Y en Leviatán, pues las tomas mojan, obstruyen, opacan la mirada. Y no solo eso, la ponen de cabeza y la agitan tremendamente, perdiendo la sensación de gravedad y el horizonte del arriba o del abajo. Con estas acciones, estos films estarían evidenciando que la imagen fílmica no es tan transparente como se cree, sino que contiene también opacidad o falta de claridad. Este atentado estaría limpiando la mirada. Al hacernos miopes o ciegos por determinado lapso de tiempo, al reconocer las costuras, el tejido del film, podríamos ver de otra manera. Sabemos que la imagen es construida. Pues sabemos que la imagen es construida. Muestra, pero no tanto. Es transparente y opaca y transparente al mismo tiempo. Si seguimos con un par de los términos indecidibles que trabaja Derrida, pues los podemos usar también para pensar al cine. ¿Qué pasa con aquello que está fuera de cuadro? Existe en el mundo fenoménico, pero también en el cine, porque aunque el cuadro, ese supuesto límite, ese par ergon, determina lo que vemos, siempre hay algo del exterior que se encuentra contenido en la pantalla. Aunque no se vea, un personaje mirando hacia otro que no está en la imagen, o la voz acusmática de la madre que no se ve,
que quizá nunca se verá, pero que llama a sus hijos, o incluso aquello que la voz o los personajes imaginan sin que sea mostrado. O el fantasma también. Podríamos agregar que lo que vemos no es necesariamente lo que es, porque aquel sujeto retratado en la pantalla, aunque parezca vivo, pues no está verdaderamente ahí. Estuvo frente a la cámara, dijo algunas cosas, pero lo que vemos es un espectro, un no vivo, como se quiera, que fue filmado y que al proyectarse el film tiene la capacidad de volverse a presentar ante nosotros. Para Derrida, pues sí, el cine es un arte de fantasmas. Esta es, digamos, un primer esbozo de las conclusiones que a mí me deja este análisis de este capítulo. Creo que las películas son muy ricas y pueden dar para hablar de muchas otras cosas más, pero bueno, yo me concentro en esto de la transparencia y aún así ven, hay esbozos de este sujeto, hasta dónde el sujeto juega o no juega. En Leviatán, por ejemplo, hay mucho barco y poco sujeto, y luego los sujetos son retratados de formas no canónicas. Parece que el cine documental tiene mucho poder con el sujeto retratado. Lo pone enfrente, le abre el micrófono, nos muestra su cara y le permite que nos diga, a mí me pasó, yo lo vi, yo estuve ahí, ¿no? Y este cine documental como que finta también al sujeto, por ejemplo, como que no le atenta también contra su testimonio. Es muy interesante lo que estas películas y otras nos pueden hacer pensar sobre el cine. Muchas gracias. A mí me surge la duda de el cómo se elaboran estas películas. Obviamente voy a dar chances de que se les ocurran pues preguntas o comentarios, pero mientras tanto, ¿qué serían estas películas o por lo menos Leviatán sin el movimiento de la cámara que es desquiciante? O sea, de verdad es algo que altera realmente al espectador y sin esos sonidos tan estridentes, ¿no? O sea, es como un abuso que tiene que ver o lo podemos aplicar a lo que tú en un principio llamaste este desfasamiento en donde se descentraliza justamente este enfoque que en un momento dado estamos acostumbrados en el cine occidental o convencional, ¿no? O sea, es una exageración, yo pienso, ¿no? Tanto del movimiento como de los sonidos que están demasiado presentes. Sí, yo creo que en esta película específicamente justo la apuesta está allí, porque como no retrata de forma tradicional, es decir, si nosotros a lo mejor la referencia para pensar Leviatán está, bueno, es muy vieja, pero está en el documental de Grierson de pescadores, ¿no? Fisher, que es un clásico del cine. Y entonces, pues ese cuenta con la camarita muy bien puesta, bien equilibrada en el horizonte, vemos cómo los hombres trabajan. Todavía no hay sonido, pero digamos, empieza a haber algunas voces, pero se da muy bien cuenta de cómo el barco llega, los hombres descargan, cargan, saludan a la cámara, se van, ¿no? Y la cámara mantiene esta estética, digamos, tradicional de enfocar muy bien, encuadrar muy bien los planos abiertos o cerrados, mantener la línea del horizonte, tratar de construir secuencias, ¿no? Y esta película no hace eso. Si esta película hiciera eso, pues como tú dirías, yo creo que perdería su fuerza porque estaría obligada a contar de esa manera. Hacer como que el barco no se mueve tanto incluso, sí ver a los personajes porque si no, pues uno se aburre. A ver, a lo mejor en estas películas uno se aburre. Yo creo que esta es otra temática para el espectador común. Yo no sé si aguantan estar 1 hora y media sintiendo que están en un barco, que se sube, se bata, se baja, ve por arriba, ve por abajo. Nosotros, pues sí, porque nos dedicamos a estas cosas y entonces tenemos como la capacidad de ver y de entender, pero este atrevimiento de hacer una dramática con unas cámaras así que suben, bajan,
yo creo que la apuesta, porque es que esas de Leviatán no permiten ver, pero generan sensaciones. Hay una apuesta también, a lo mejor esta corriente del cine que piensa en las sensaciones, ¿no? En lo que las películas no solo nos dejan reflexivamente, sino las sensaciones que nos provocan, podría muy bien dar cuenta de esta dramática que está ahí haciéndonos sentir, porque uno se marea cuando ve la película, ¿no? Porque muy sangolotea, y luego uno a lo mejor quiere ver a los marinos y pues no, y cuando los ves están durmiendo, no le hablan a uno, no lo ven a uno, no hay esta empatía con los personajes, ¿no? Pero está esta apuesta muy atrevida de decir, aunque veas 2 minutos de cámara que te maree y luego te pongo otra donde no pasa nada y luego supuestamente no pasa. Yo lo que creo es que justamente aquí provocar sensaciones y quitarnos de la mirada el referente así básico, hace que entonces estemos obligados a imaginar y a resolver todas aquellas cosas que no nos está dando la película tradicional. A mí me parece que ahí está la apuesta. Derrida, cuando justo habla del signo y de la construcción, dice que el referente lo que hace es dejar de funcionar porque se escabulle, porque se escapa, porque está buscando otros referentes. A mí me parece que aquí pasa eso, es quitar los referentes para que entonces el espectador diga, pero ¿qué hago frente a esta pantalla azul, puras voces? Y entonces yo, pues ahí me imagino la bicicletita y me imagino a él pero no los estoy viendo, ¿no? En realidad yo pienso y digo, por favor, sí les quiero dar la palabra a los demás, pero yo pienso que de pronto el personaje principal que se puede ver en esta película de Leviatán, más allá de el agua y el movimiento, el barco, todas las cadenas, es la muerte, ¿no? Porque es la presencia de los peces que se están pues muriendo instante con instante y que de pronto se ven ya pues explotados en su propia asfixia, ¿no? Entonces como que es demasiado grotesco todo eso, ¿no? Y llega muchísimo porque la cámara se acerca a un primer plano a ver cómo las aletas empiezan justo a dejar pues de respirar. Sí, hay mucha sangre además. Primeros planos, desperdicio, las aves comiéndose los restos. Pero es una buena pregunta, ¿quién es el personaje principal de la película? Como estas películas se abren, creo que demasiado a la interpretación, a veces riesgosamente, pues es muy interesante esa pregunta. No sé qué piensan los demás compañeros. ¿Qué dice Sergio? Pues la verdad es que estoy muy de acuerdo contigo, Silvia, es insoportable. Sí se necesita un gusto muy, muy, muy particular, ¿no? Digamos, me da la impresión de que es decir, del modo en que lo entiendo, la deconstrucción no apuesta es decir, ¿cómo explicar lo que quiero decir? O sea, es decir, se necesita una especie de deconstrucción guiada, ¿no? Es decir, con un sentido estético, que por supuesto es un sentido ético y político. Entonces, me da la impresión de que a veces el cine experimental juega una especie de comodín de esconder entre la experimentación formal una postura, o peor, me parece, una falta de postura ética y política. Y eso es lo que a veces me da la impresión un poco, me la dio con Leviatán y con Azul, ¿no? Digamos, ya lo que tú nos comentas de como el contexto de Janner, ¿no?
si bien es algo que enriquece la lectura que podamos hacer de la película, no sé si la película realmente alcanza para darle esa lectura. Es decir, muy diferente es el asunto con Vals con Bashir, por ejemplo, ¿no? O sea, ese final de Vals con Bashir es sumamente impresionante. Quien vio la película lo sabe, es decir, quien no vio la película y ahorita se la spoileó Pablo, no se percata de la fuerza de ese final después de que uno sostuvo 1 hora y media de animación, que además no solo es animación, sino que hay una experimentación de la animación, hay un momento de hacer una mujer gigante, hay un bullet time con un campo de naranjas, hay música, hay momentos que están chistosos en la película incluso, ¿no? Es decir, una vez, como bien dijiste, una vez que se atraviesa la experiencia de la animación, ese final tiene una fuerza muy fuerte, ¿no? Y tiene un discurso político muy claro. No quiero decir con esto de que el cine experimental, como es experimental, entonces no puede dar un discurso político claro, o tampoco quiero decir que las películas deban de volverse propaganda política, es decir, explicar con palitos y bolitas cuál es la postura, pero en muchas ocasiones me da la impresión de que el cine experimental, y lo digo desde no ser gran conocedor del cine experimental, me da la impresión de que el cine experimental a veces se escuda en esta experimentación formal, su inconsciencia, no inconsciente, sino su inconsciencia, es decir, su falta de percatarse de la función política que puede tener. Diferentes, por ejemplo, una cosa como se me fue el nombre de este cuate, que estoy pensando en Kenneth Anger, pero creo que porque se murió ayer, ¿no? Estoy pensando en este otro que se me fue su nombre, el que tiene esta película se llama Ver con tus propios ojos, que en realidad es la definición de autopsia, ¿no? Y se me fue el nombre de este otro famoso cuate experimental que pegaba hojas, flores en el celuloide. Bueno, el caso es que hay una experimentación allí muy interesante porque es una morgue y en qué partes del cuerpo se enfoca, en qué momentos y demás, ¿no? Y entonces siento eso, siento que el cine experimental como que habita esta especie de limbo y es a veces difícil para el cine experimental, me da la impresión. Sería como una especie de crítica, ¿no? Que yo plantearía al cine experimental, de que habita en el limbo de escudar una ausencia de interés político, cosa que sabemos muy bien es ingenua y peligrosa, a partir de una experimentación formal, ¿no? Y me dio la impresión de que eso sucedió con estas dos películas. Por eso, la verdad es que no puedo decir que me hayan movido mucho, ¿no? Pero sin duda digo esto desde mucha ignorancia del cine experimental, tanto teóricamente, porque no he leído nada, no he leído teorías del cine experimental, como lo muy poco que he visto en comparación con lo que seguramente tú has leído y has visto, ¿no? Entonces, bueno, esta especie de limbo es lo que yo comentaría, ¿no? La postura que tengo en este momento. Sí, perfecto. Fernanda. Ay, gracias. Pues yo estaba pensando, bueno, ya hablé de lo que cuando hablamos de azul, pero justo esto, digo, a lo mejor pensando en la investigación concreta que vimos hoy, que bueno, estas técnicas que llamó Paulo como de borrado, de lo indecidible, según Derrida, etcétera, como que siento yo que tienen un sentido dependiendo de cómo se usen en la película determinada en que se estén usando, porque bueno, en Vals con Bashir, a lo mejor este último plano de imagen análoga, etcétera. Yo me acuerdo que cuando se estrenó Vals con Bashir, pues el tema era que cómo podía haber un documental de animación, entonces la discusión se volcó en que cómo la animación podía documentar, etcétera, etcétera. Y ya ahora que ya con otros ojos, pues pienso que a lo mejor, digamos, tiene que ver como que esta imagen, si la película está centrada en pues como en esta imposibilidad del personaje por saber si lo que recuerda realmente pasó, si no pasó,
como que la imagen, yo siento, ¿no? Como que la imagen analógica normal, como que nos fuerza a esa certidumbre, aunque no lo es, pero como que nos lleva, por esto que ya nos explicó Pablo, a esa certidumbre, y entonces como que en este caso en la película, pues la animación tiene como esa función, etcétera, etcétera. Porque hay otros documentales que también son de animación, en que yo siento que la animación no tiene esa misma función, y también estoy pensando en películas del Medio Oriente, como la de Marjane Satrapi, que Persepolis, que bueno, es una adaptación de una novela gráfica, etcétera, y que ahí la animación pues parte como de que viene de una novela gráfica, y hay otro documental iraní que se llama La Marea Verde, que tiene unas partes de animación y tiene unas partes que son de imagen analógica normal. Y ahí yo siento que la animación no tiene el mismo sentido que con Bashir. Entonces creo que digamos, si en la investigación que está haciendo Pablo se está pensando como en estas formas de hacer obtusa la imagen, etcétera, quizá yo creo que sí cabría hacer como una distinción en que en estas películas se está usando para hacerlo de esta forma, ¿no? Y que a lo mejor en otra película esa misma forma de hacer en animación tenga otro sentido. Y igual que el Leviatán, ahora con lo que dijo Sergio, que parece ser que no tiene como este sentido político, etcétera, hay una película que se llama Purple Sea, que ahorita, bueno, que ahorita se me olvidó, la verdad, la directora, que una colega mía, María José Pantoja, acaba de escribir un texto sobre esa película, y es una película sobre una migrante que al estar cruzando el Mediterráneo pone una GoPro, igual como en la balsa donde ella está migrando, para que con la GoPro se esté registrando pues todo lo que tienen que pasar los migrantes en cruzar ese mar, ¿no? Entonces ahí como que es una técnica parecida a Leviatán, porque pues es una cámara que se está colocando en una balsa, pero digamos ahí sí tiene como este otro enlace con esa parte política de hablar pues de una vivencia de los migrantes, y cómo esa vivencia de los migrantes pues no puede ser plano general, plano medio, plano así, sino que tiene que ser caótica, tiene que ser que nos tiene que molestar y nos tiene que parecer horrible, como, o no sé qué palabra usaron Sergio y Silvia, como muy difícil de experimentar. Y esa misma técnica tiene en ese otro documental pues un sentido distinto, ¿no? Entonces digamos que lo que yo estoy pensando es que estas estrategias de cómo devolver indecidible la imagen, etcétera, pues tiene que ver con el uso que se le da particularmente en un determinado documental o en otro, ¿no? Y pues insisto en este tema de que a lo mejor si se nos dijera que Leviatán es un videoarte y lo vemos en un museo, pues es una experiencia distinta que si nos dicen es un documental y está ahora en la Cineteca, ¿no? Y creo que como que, y eso ya lo analizó en su momento Antonio Van Richter, de cómo el documental incorporó muchos rasgos del cine experimental, pero llamándose documental, ¿no? Entonces, a lo mejor lo mismo que podríamos ver cine experimental en el museo, ahora lo podemos ver documental en la Cineteca, ¿no? Así que, pues, es como yo creo que un tema que da para muchísimo, y que, pues, ojalá cuando la investigación ya esté terminada, pues ya la podamos ver ya con sus conclusiones y etcétera. Y eso es todo. Gracias. Yo pienso que también tiene mucho que ver justo la actitud del espectador en relación a cómo vas a juzgar, el prejuicio más bien que tienes antes de entrar a la película, ¿no? Creo que eso también le da un cierto sentido a la obra, y que bueno, en este sentido de Azul y de Leviatán, por ejemplo, sí sorprende esta perspectiva del género que está representando, ¿no? Yo Azul no lo pondría como un documental nunca, ¿no? Ni siquiera como película. O sea, no sé, estoy transgrediendo todos los parámetros, pero no hay imagen. Las imágenes son de cada espectador. Entonces, en ese sentido, pues dices, ¿desde dónde se valora la obra de arte, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a Esther, luego a Gabriel. Por favor, Esther. Pues gracias, Silvia, porque parto de tu comentario para
para decir que para mí sí es una película azul, porque, espérate, porque yo creo que quería dar un referente hace rato que es Juhani Palasma, el finlandés que habla sobre arquitectura, y justamente, digamos, en esta primera parte que habla Paulo sobre, ¿no? La prevalencia de lo visual o de la imagen, el culocentrismo que lo tenemos encima desde tantos años atrás, pues yo diría que es un discurso visual. Y justamente quizás preguntarnos por qué el azul, cuál sería la referencia, digamos, áptica si en caso de que no fuera una pantalla azul, fuera una pantalla, digamos, verde, una pantalla de otro color, una pantalla neutra. Entonces yo diría que ahí hay un discurso visual y poético. O sea, hay unas partes que me parecen extraordinarias de los textos que hemos leído, y eso creo que me remonta, sí, a un discurso visual y a bueno, ahorita lo discutimos, Silvia, ya, no hagas esas caras. La otra parte es, quisiera comentar respecto a Leviatán. A mí me ha impresionado gran parte de una serie de imágenes. No sé si ahí quería preguntarle a Paulo. Esta búsqueda de la imagen límpida, nítida, se da en una serie de imágenes que nos da Leviatán, me parece que son extraordinarias. Me extraña cuando Sergio dice que no le ha conmovido, porque hay una parte del documental o de esta serie de imágenes donde hay un movimiento entre la cámara, la noche, el mar, las gaviotas, y de pronto, digamos, no sé si a eso te refieres cuando dices que estamos deconstruyendo en cuanto a las jerarquías y en cuanto a lo decible o no. Hay un juego de imágenes donde los diferentes rubros, digamos, empiezan a cambiar de lugar, y creo que nos regala una serie de imágenes sumamente plásticas, que es con lo que yo me quedaría de Leviatán. No me preocuparía tanto por la sangre de los mariscos, no me voy a dejar de comer pulpo ni nada de eso, pero creo que nos regala de verdad el documental una serie de imágenes impresionantemente plásticas de esta búsqueda de la imagen nítida y la relación de los diferentes elementos, la composición de varias, de verdad les invito a que vean esta parte que la vuelvan a ver, esta parte donde aparece la búsqueda de las imágenes con la noche, el mar y las aves, y si imprimimos ahí unas 20 imágenes, creo que tendríamos una obra plástica muy importante. Gracias. Sí, ¿quieres comentar, Paulo, o pasamos al comentario de Gabriel? Comento rapidísimo. Muchas gracias, Esther. Sí, yo creo que hay una fuerza dramática en esas imágenes del final, muy poderosa, y creo que sí, tiene incluso un grado de esteticismo, esa violencia de las imágenes que están ahí. Y sí, a eso me refiero con que ese es, creo yo, un ejemplo de lo deconstructivo, porque lo que hace es romper, digamos, la estructura tradicional de cómo una puesta en escena, aunque sea de un documental, habría filmado eso, ¿no? Entonces hay aquí una ruptura del horizonte, hay una ruptura de la claridad, del enfoque, incluso de la iluminación. Pero eso no demerita que, como tú dices, eso tenga su propia estética. Muchas gracias. Ahorita opino sobre lo demás. Muchas gracias. Bueno, Gabriel y Lilian, y bueno, pues ya vamos cerrando. Gabriel, por favor. Gracias. Nada más quería comentar dos cosas, ¿no? Primero, las imágenes de Leviatán me recuerdan un poco lo que hace Lubezki en las películas de Malik, nada más que con anfetaminas, ¿no? Y de ahí me preguntaba como dos cosas, bueno, preguntas para Paulo, claro, ¿no? La primera es en términos de la recepción, ¿no? Creo que esta extrañeza de la que todos han hablado, ¿no? Tiene que ver, pues, primero con esta ambigüedad, ¿no? Por un lado, la experiencia sensorial, que no vemos realmente qué está pasando, ¿no? Pero también por lo otro que decía Pablo, que hay un desplazamiento del referente, ¿no? Que en términos semióticos, esta semiosis infinita, ¿no? Que no nos permite contener, detener
un sentido, ¿no? Un significado, ¿no? Y por otro lado, desde el punto de vista, digamos, ya de la producción, lo pensaba yo en términos de hasta dónde este tipo de producciones nos permiten, no sé si reflexionar críticamente o para reafirmar la clásica retórica de la imagen bartesiana, o incluso anteponer, ¿no? La parte estética versus la parte retórica, ¿no? O sea, no sé, ¿cómo lo verías, Pablo? Gracias. Muchas gracias, Gabriel, qué gusto saludarte. Mira, no sé si la pregunta clara es, yo creo que estos momentos de seleccionados, digamos, fue mi chamba, tratan de ser, digamos, de permitirme reflexionar sobre lo que está sucediendo ahí en el cine. A lo mejor si nos vamos a Barthes también estaríamos pudiendo decir que aquí hay una apuesta por lo connotativo, ¿no? Incluso por como ese tercer sentido del que luego habla Roland Barthes, que es todavía más profundo que el connotativo, porque el connotativo parece que todavía se ancla a elementos de significación, y el otro es una interpretación mucho más libre, ¿no? Yo lo que estoy procurando es diseccionar estas películas que en principio me parecen atrevidas, raras, complicadas, que están en el limbo que decía Sergio y que ya se descategorizaron, porque justamente eso es la deconstrucción, están descategorizadas. Entonces, claro, hay una gran apuesta para el observador, para el espectador, digamos, se le da mucha posibilidad de interpretación, mucho quizá dependa de lo que el espectador vuelque en ese lienzo azul o en ese mar agitado. Yo creo que eso sí pasa en estas películas, aunque están atentando de otra manera. Pues es que mira, sí están atentando contra la forma. Y eso me lleva a pensar en lo que decía Sergio al principio. Yo creo que sí, hay aquí que poner atención en la apuesta, digamos, ética y política de lo que pasa cuando uno solo juega a experimentar. Yo veo aquí que a lo mejor hay dos niveles. El de la propia apuesta de los realizadores y de las películas como estas que pues están atentando contra la forma, entonces ya nos sacan su comezón. O sea, están cumpliendo su función cuando decimos no nos están gustando, quién sabe qué es esto, está muy raro, a mí no, como que no la aguanto, como que no la vi. Pues claro, ahí está su función, digamos, rompedora, que es lo que pretende Derrida con la deconstrucción, ¿no? Pues está rompiendo la forma, entonces nos descolocó. Y un poco lo que estamos viendo con nuestros comentarios es que estamos descolocados porque no sabemos claramente qué son, no sabemos si nos están significando o no. En el fondo yo creo que sí nos están significando de una manera no tan evidente ni tan clara. Eso no quiere decir que nos guste ni que el cine tenga que hacerse de esta manera. A mí lo que me haciendo es justo tomarme a diseccionar y viendo en la cinematografía documental contemporánea. Creo que sí, porque justamente es evidente que rompen la forma. Algunos, a lo mejor de manera tan fuerte que esto ya no es cine. Está ese atentado. Y claro que podríamos decir, esto ya no son películas. Entonces se rompió la forma. Entonces se rompió la forma que a lo mejor ya no es un documental, que ya no es una película. Pero creo que en el fondo sí tiene un carácter político a partir de la forma. El otro nivel sí tiene que ver con pensar si este juego de experimentación no solo atenta contra la forma, sino cómo está pensando los seres humanos, qué carácter tiene con la realidad que está sido el retrato de las condiciones sociales de la humanidad, ¿no? Y ese, sí, el cine experimental no debería escatimarlo, ¿no? Pero creo que también esta es una reflexión que se lleva pues a la ficción y se lleva a otros niveles, ¿no?
No sé si respondí tu pregunta, traté de responder y conectar con lo otro que estaba también ahí jugando. Perfecto. Pues finalizamos entonces con el comentario de Lilian y bueno, ya para empezar a cerrar la sesión, que ya se acabó el tiempo. Lilian, por favor. Bueno, yo ya creo que ya lo dije en este espacio, y es que yo no soy teórica, en absoluto. Alguna vez leí a Barthes, a Derrida, de hecho lo conocí a Barthes en persona y todo, y en una época de mi vida fui muy, muy teórica, pero cuando yo decidí estudiar cine, como que tenía que cerrarle la puerta a todo eso porque la teoría me bloqueaba completamente. Entonces, lo que yo pienso de estas películas que yo agradecí ver es que depende mucho las expectativas con las que llegas a ellas, porque yo no esperaba nada y me sorprendieron. Y me sorprendieron en el sentido de que el arte, aunque no quiera, está expresando algo. Y yo estaba imaginándome la aparición de la música de Luciano Berio o de Stravinsky y de lo difícil que debe haber sido para los músicos convencionales aceptar que eso era música, ¿no? Para ellos eso era ruido y era unas notas desconexas que no entendían y que les costó mucho trabajo culturalmente reconocer como música. Y yo estas películas las vi como arte abstracto, como si fueran pinturas abstractas, ¿no? Sobre todo la de Leviatán, yo dije, pues es un cuadro en movimiento que a mí sí me dijo muchas cosas, muy duras. Estoy de acuerdo con Silvia, no es fácil verla, cansa, puede cansar. De hecho, yo no la vi de corrida, no la aguanté. Pero sí me aportaba una reflexión respecto a la vida de esos marinos, al trato a esos pescados, a la rudeza real de un contexto en el que no hay discurso, pero está dicho, ¿no? Entonces, para mí, ese es un testimonio cargado de contenido, que claro que no es como la película tradicional de ficción, ni de documental, ni de nada, es otro género en sí mismo, es videoarte, o es no sé qué sea, cine de arte, pero sí le encuentro todo un sentido, o sea, de lo que está, de lo que transmite, no podría descalificarlo. Y la de Blue igual, o sea, no me senté a verla en la pantalla, la estuve oyendo, y pues la pantalla ahí estaba, pero yo estaba volteada haciendo otras cosas, pero lo que decía sí me llegaba mucho, porque yo tengo un camino espiritual y mi búsqueda en el cine y en todas partes es encontrar esos pedacitos de verdad que están en la vida cotidiana, ¿no? Y que todo lo que dice esta película tiene que ver con todo eso. Entonces, yo creo que es mucho depende, de entrada, que yo no soy teórica y entonces pude abrirme a lo que me dieron y fue muy interesante y enriquecedor. Y por otro lado, que no esperaba nada y que pues llegué con la mente abierta y me enriqueció enterarme que hay gente que está haciendo eso. Yo soy todo lo opuesto. Yo soy cuadradísima en lo que yo produzco en cine, ¿no? Tengo mensajes estructuradísimos de eso y a mí me hizo bien ver esto a nivel personal, ¿no? Es todo. Muchas gracias, Lilian. Pues yo solo cerraría diciendo que lo que yo trato de observar en estas películas, pues es que hay como ciertos destellos de posibilidad, que estas películas, pese a su complejidad, a su falta, si quieres, de estructura, de forma, tal, tienen ciertas flores ahí de posibilidad que permiten sacudir al cine un poquito para verlo de otra manera. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a ti, Paulo. Yo creo que, pues ahora sí que como la misma deconstrucción lo propone, no se puede llegar a estas rupturas si no existe, digamos,
una perspectiva céntrica, ¿no? Es decir, se necesita estos parámetros para poder entonces desprendernos de ellos, ¿no? Entonces generar propuestas. Entonces creo que es muy importante no dejar de tomar en cuenta también esta perspectiva de lo céntrico para después poder hacer esas derivaciones que ya nos abren los ojos a esas rupturas binarias, ¿no? A las que estamos acostumbrados en esta cultura occidental, ¿no? Creo que es muy enriquecedor, obviamente, no nada más ya estos extremos que de pronto te hacen cuestionarte todo en relación al cine, en relación a los documentales, sino que también ver qué es lo que se intenta por detrás, ¿no? O sea, a qué está revelándose cada una de estas escenas, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante tu propuesta. En realidad, te agradezco muchísimo. Nos abriste todo un panorama de, pues, ahora sí, de lo que no se ve y que obviamente plantea más preguntas que respuestas y eso es muy, muy valioso, ¿no? Pues te agradecemos mucho.